En el Valle del Río Cauca, el 90% de las plantaciones de caña de azúcar se riegan por el sistema de surcos. Y durante las temporadas secas, con frecuencia los caudales de agua disponibles en las fincas se reducen notablemente. Por lo anterior, es importante administrar eficientemente el riego mediante la definición y medición de indicadores y el diseño de estrategias para mejorar su operación, para conservar el agua y para reducir los costos de producción. Uno de los más importantes indicadores de la eficiencia del riego es la determinación del volumen de agua aplicado por hectárea. Para determinar el volumen de agua aplicado por hectárea, debemos efectuar diferentes mediciones. Caudal utilizado por surco, caudal por frente de riego, tiempo de avance del agua, área regada por frente de riego. La primera de ellas es determinar el caudal utilizado por surco, para lo cual se utilizan varios métodos, entre ellos el aforo con canaleta RBC y el aforo volumétrico con balde o bolsa plástica. Para medir el caudal por surco con canaleta RBC, esta se coloca en el suelo a 5 pasos de la cabecera del surco y se nivela en el sentido de la pendiente y en el sentido transversal al surco. Posteriormente se conduce el agua por la canaleta, se tapan con suelo las fugas de agua que se presenten a su alrededor y se realiza la lectura del caudal en la regleta graduada en litros por segundo. El procedimiento se debe efectuar en mínimo 3 surcos y máximo en 5 para calcular el caudal promedio por surco. Cuando se estime que el caudal por surco es inferior a 3 litros por segundo, se debe utilizar un balde con capacidad de 12 litros y se mide el tiempo de llenado realizando 3 lecturas y calculando el tiempo promedio. El volumen del balde se divide por el tiempo promedio y obtenemos el caudal por surco en litros por segundo. Si por el contrario, estimamos que el caudal por surco es superior a 3 litros por segundo, debemos utilizar una bolsa grande para colectar agua en un tiempo determinado, mínimo de 4 segundos, y medir el volumen colectado. Las mediciones se deben realizar en 3, 4 o 5 surcos y en cada uno tomar 3 lecturas para calcular el volumen y el tiempo promedio. Posteriormente, el volumen promedio se divide entre el tiempo promedio y se obtiene el caudal por surco en litros por segundo. Caudal por frente de riego. A continuación se calcula el caudal por frente de riego multiplicando el caudal promedio por surco obtenido en litros por segundo por el número de compuertas abiertas simultáneamente o el número de surcos con riego en el frente. Otra manera de calcular el caudal por frente de riego es tomar la lectura del caudal en litros por segundo directamente en la fuente, verificando que toda el agua se esté utilizando en un solo frente de riego. El valor del caudal determinado en litros por segundo se divide por 1000 y se obtiene así el caudal en metros cúbicos por segundo, ya que un volumen de agua de 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Tiempo de avance del agua. Para medir el tiempo de avance del agua se seleccionan 3 surcos y por cada uno se registra la hora de entrada y salida del agua. Las diferencias entre los registros de entrada y salida del agua se promedia para obtener el tiempo en minutos que tardó el agua en recorrer el surco. El resultado se multiplica por 60 para obtener el tiempo de avance del agua en segundos. Área regada por frente de riego. El área regada se calcula multiplicando el número de surcos regados por la longitud promedio de los surcos y por la distancia entre surcos en metros. El resultado obtenido en metros cuadrados lo dividimos entre 10.000 y así obtenemos el área en hectáreas. En el riego por surcos alternos, debemos tener en cuenta que el número de surcos regados corresponde a la totalidad de surcos del frente de riego, incluyendo los surcos con residuos encallados y los surcos que no transportan agua. Por tanto, en un riego por surcos alternos con residuos encallados al 2x1, debemos sumar los surcos con residuos, los surcos sin agua y los surcos con agua, para obtener los surcos regados. Finalmente, para calcular el volumen de agua aplicado por hectárea en metros cúbicos, se debe multiplicar el valor del caudal por frente de riego, calculado en metros cúbicos por segundo, por el tiempo promedio de avance del agua en el surco, medido en segundos, y el resultado en metros cúbicos se divide por el área regada en hectáreas. La medición de la cantidad de agua utilizada en la operación de riego es un indicador fundamental para realizar una gestión eficiente del riego y para diseñar estrategias de mejoramiento de la operación que conduzcan a conservar el agua y a disminuir los costos de producción.